De sus madres, padres, representantes o responsables. 12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición meridiana de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Ulitz Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, de Génesis Rodríguez en la producción y de Gregorio González en la dirección técnica. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos ya las informaciones. Venezuela recibió 500,000 dosis de vacunas contra el COVID-19 de China la noche del lunes, apenas unas horas después de que el régimen autorizara el uso del biológico de la farmacéutica Sinopharm, tal y como lo confirmó Nicolás Maduro en sus redes sociales. Con gran alegría informo que en este instante están llegando a Venezuela 500,000 dosis de vacunas contra el COVID-19 provenientes de la República Popular China. Una maravillosa noticia que nos llena de mucha esperanza. Pronto iniciaremos la vacunación masiva de nuestro pueblo, escribió el dirigente oficialista en su cuenta en Twitter. La presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, advirtió que están dispuestos a plantear la renuncia masiva de los trabajadores del sector salud ante la falta de respuesta del régimen de Maduro por los bajos salarios. Hoy empezamos las acciones de calle. Hoy van a sentir la voz de los trabajadores de la salud en la calle. Y si tenemos que plantear la renuncia masiva a nuestros hospitales, pues vamos a dejar los hospitales solos. ¿Y por qué los vamos a dejar solos? Nos duelen nuestros pacientes. Estamos aquí con hambre y con miseria por amor a los pacientes. Pero hoy tenemos que pensar en nosotros. Hoy tenemos que pensar en nuestra familia. Hoy tenemos que pensar en nuestros padres. Muchos de nosotros tienen que mantener a sus padres. En otras informaciones, el gobierno español convocó el lunes al encargado de negocios de Venezuela en Madrid, Mauricio Rodríguez Helferstein, para trasladar la decepción de España por la expulsión de la delegada de la Unión Europea en Caracas y las declaraciones del jefe del régimen, Nicolás Maduro, criticando la visita de la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, a Colombia. Cristina Galach, número 2 de la Cancillería española y responsable de Iberoamérica y el Caribe, aseguró que la expulsión de la diplomática del bloque comunitario y las amenazas de Maduro al gobierno español no favorecen que se concrete el interés de España y de la Unión Europea de ser actores constructivos en la salida de la crisis, informaron fuentes del Ministerio de Exteriores. Por su parte, la exdiputada del Partido Ciudadanos en España, María Luisa Alonso, aseguró que las amenazas de Nicolás Maduro de revisar las relaciones con el gobierno español en todos los órdenes por la visita de la canciller a Colombia es una reacción a las sanciones contra 19 funcionarios civiles y militares venezolanos aprobadas por la Unión Europea por violación de derechos humanos y socavar la democracia en nuestro país. La visita tenía toda la justificación diplomática del mundo y la reacción por parte de la dictadura tiene que ver más con un tema de las sanciones de la Unión Europea y en volver a esa relación, como como dice el profesor Guillermo Rocafort de la Universidad Europea, de sparring. Maduro usa las relaciones con España como un sparring, como una justificación nuevamente de las agresiones externas cuando no son ciertas. En opinión de la dirigente política de Ciudadanos, en el bloque comunitario existe el convencimiento de que Nicolás Maduro no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo concreto que permita una transición a la democracia en Venezuela, a pesar de las declaraciones públicas que dejan abierta esta posibilidad. Sí se ve ahora una coordinación. Creo que todos los esfuerzos por parte de Josep Borrell, como ya se ha dado cuenta, que dan en un saco roto, que no hay realmente una intencionalidad por parte de la dictadura de llegar a ningún tipo de acuerdo. Esto de cierta forma ha llegado al punto en el que ya esa vía, aunque siempre públicamente se va a mantener abierta,
Lo cierto es que ya empieza a haber una hoja de ruta muy marcada y unificada por parte de prácticamente todos los países. De hecho, hay otra ventana de oportunidad con Italia, que aún no ha reconocido a la dictadura como dictadura. Entre tanto, la investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá, María Clara Roballo, aseguró que el Estatuto de Protección Temporal que firmó ayer el presidente de Colombia para los venezolanos es el referente en materia de protección de derechos humanos y regularización más amplio que hay ahora mismo en el mundo a favor de los refugiados y migrantes de nuestro país. Es el instrumento o el mecanismo de integración y de regularización más amplio, con mayor cobertura que han tenido los venezolanos en el mundo. Se espera que en Colombia se regularicen cerca de 2 millones de personas. Posiblemente, si ese mecanismo es exitoso, puede que se regularicen muchos más, teniendo en cuenta que siempre lo hemos dicho, que Migración Colombia tiene estos registros de la migración que está en Colombia. Entonces, en ese sentido, va más allá de una medida administrativa migratoria, tiene un componente de protección, tiene un componente de flexibilidad y corresponsabilidad, que son principios de los que se venían hablando ya desde hace algunos años, que Colombia pues sí ha sido tal vez el país que ha respondido con mayor solidaridad y no solamente solidaridad, con solidaridad y pragmatismo, teniendo en cuenta que es una migración que ya está en Colombia, que se va a quedar en Colombia. La investigadora de la Universidad del Rosario expresó su preocupación por el impacto que podrían tener las tensiones y amenazas en el ámbito militar entre Venezuela y Colombia para los migrantes que intentan cruzar la frontera en un momento en que los pasos entre ambos países permanecen cerrados. Efectivamente, para Colombia es un tema que tiene que manejar con pinzas, porque efectivamente en la medida en que haya una tensión más fuerte con Venezuela, las fronteras estén cerradas, se militaricen, pues eso va a afectar directamente a la población que hoy se está moviendo y que vive hoy en la frontera. Inclusive el estatuto que tiene una intención de regularización y que tiene una intención humanitaria, pues también sabemos que la seguridad biométrica busca de alguna otra forma controlar quiénes están ingresando y quiénes no. En otras noticias, el primer vicepresidente del PCV, Diosdado Cabello, estaría presionando a las instituciones judiciales del Estado para que se reactive el proceso legal contra el Nacional por daños morales, según lo advirtió el medio de comunicación en su página web. Luego de una solicitud introducida el 29 de enero, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas remitir el expediente del caso con el fin de que se aboque sobre el asunto. Cabello pretende de este modo que le sea indexado el monto de la indemnización monetaria que fue demandada de 1.000 millones de bolívares. En materia internacional, la biotecnológica estadounidense Novavax informó el lunes que espera solicitar la habilitación de su vacuna contra el COVID-19 a comienzos del segundo trimestre en Reino Unido y poco después en Estados Unidos. Advirtió, empero, que no tiene garantías de que las autoridades estadounidenses accedan a analizar su solicitud, que de momento se basará solo en los resultados de los ensayos de fase 3 realizados en Reino Unido, mientras que otros similares continúan en Estados Unidos. Por su parte, el gobierno de Ecuador anunció este lunes el inicio en esta semana de una fase simultánea de vacunación a 2 millones de personas, entre personal sanitario, policías, militares, profesores, población vulnerable, trabajadores de recolección de desechos, ancianos, servidores públicos y judiciales, entre otros. El denominado Plan Vacunarse dará prioridad según criterios como exposición y los índices de letalidad que tiene a los ancianos, con una tasa del 63%. En Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, confirmó este martes que el país suramericano ya cuenta con 8 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, que les permitirá incorporar al plan de vacunación a los pacientes con cáncer y enfermedades inmunológicas. Recibimos una muy buena noticia
recibimos más de 4 millones de vacunas, lo que nos ha permitido en nuestro país ya contar con más de 8.300.000 vacunas. Eso significa que podemos seguir aplicando nuestro calendario de vacunación, también tener las vacunas para las segundas dosis, y de esta manera hemos incorporado a un grupo que sabemos que es muy importante incorporarlo. Hoy día las personas que tienen cáncer, que están en tratamiento, que son más de 50.000 personas que hay en Chile, pueden acceder a la vacunación, todas las personas que tienen más de 16 años. También las personas que tienen alguna enfermedad inmunológica. Sabemos que las personas que tienen enfermedades inmunológicas como el lupus, la artritis reumatoidea, están con tratamientos biológicos que afectan su inmunidad, y por lo tanto es importante que todos ellos se vacunen, las personas mayores de 16 años. Entre tanto, el gremio médico en Bolivia continúa en conflicto y convocó para el próximo martes, a nivel nacional, a una marcha contra la promulgación de la ley de emergencia sanitaria que prohíbe huelgas y protestas durante la pandemia. En vista a este silencio soberbio del gobierno, el Consejo Nacional de Salud de Bolivia resolvió el domingo continuar el paro general por 15 días más, tal y como lo indicó el presidente de la organización, Cleto Cáceres. A este silencio soberbio del gobierno es que el CONASA resuelve la continuidad de paro general por 15 días más hasta lograr que se abrogue la ley 1359 de emergencia sanitaria, respetando la normativa nacional electoral. Por su parte, el Ministerio de Sanidad de España abogó por prolongar en Semana Santa algunas de las restricciones vigentes, como mantener el cierre perimetral de las comunidades en marzo y abril o los límites a la movilidad, hasta conseguir el objetivo de rebajar la incidencia acumulada por debajo de los 50 casos. Gobierno y comunidades llevan trabajando desde hace días en un documento de acciones comunes para evitar la cuarta ola que podría provocar la excesiva relajación de medidas con motivo de la Semana Santa, y mañana continuarán haciéndolo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La ministra portavoz del gobierno español, María Jesús Montero, reivindicó la eficacia de las vacunas contra el coronavirus para controlar la pandemia en la península ibérica y advirtió de que no es momento de relajar las medidas de protección y bioseguridad en el país europeo. Creo que podemos constatar una evidencia clara, que las vacunas son un medicamento seguro, una ayuda inestimable para poder controlar esta pandemia, porque los estudios están demostrando evidentemente la reducción de los ingresos hospitalarios, como por ejemplo ha ocurrido con el entorno de la residencia de mayores, y por tanto también la capacidad de poder frenar el avance de esta enfermedad. Ahora bien, mientras no tengamos la suficiente inmunización colectiva, es decir, un número suficiente de personas que hayan recibido ya la vacuna, no podemos relajar las medidas ni dejar ningún tipo de grieta para que el virus se cuele. En materia económica, las exportaciones de petróleo de Venezuela cayeron en febrero después de que Estados Unidos sancionara a empresas comerciales clave e individuos que habían estado apuntalando las exportaciones de la materia prima que financia el régimen de Nicolás Maduro, tal y como lo publicó Bloomberg, contrario a lo que afirmaron otras agencias de noticias. Los envíos de crudo cayeron a 418,000 barriles por día en febrero, una caída del 13% con respecto a enero, según informes de envío y datos de seguimiento de buques compilados por Bloomberg. A mediados de enero, Estados Unidos incluyó en la lista negra a la empresa comercial maltesa Elemental Limited y a Suez Oil Trading, con sede en Ginebra, con facilitar los intentos de Maduro de eludir las sanciones estadounidenses. Los precios internacionales del petróleo avanzaban en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $60.72 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $63.63. En materia deportiva, tenemos que el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu, y su mano derecha, Jaume Masferrer, fueron puestos este martes a disposición judicial tras haber pasado la noche en los calabozos de la comisaría de los Mossos de Corts, según ha confirmado a ENFE fuentes policiales. Josep María Bartomeu y Jaume Masferrer
fueron detenidos ayer por los mozos junto al director general del club, Oscar Grau, y el jefe de los servicios jurídicos, Román Gómez Ponti, en relación con el caso denominado Barça Gate. La titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, dejó en libertad a los exdirigentes del FC Barcelona al final de la audiencia, aunque ambos permanecen como investigados en la causa judicial por los delitos de administración desleal y corrupción entre particulares. Ya para finalizar, tenemos que el seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, aseguró estar consciente de estar en un posible cambio si no cumple con los objetivos de cara a la próxima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar 2022. Farías reconoció que hay resultados que sacan entrenadores y resultados que les hacen quedarse y que es normal que se piense en un cambio en caso de no ganar a Perú en La Paz y arrancar algún punto en la visita a Uruguay en los duelos de fines de mes. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.